Bueno, vamos a comenzar con la segunda sesión de hoy y tenemos como ponente, y lo primero es agradecerle que se haya venido hasta el Escorial para estar con nosotros un par de horas. Tenemos con nosotros hoy a la profesora Cristina Gortázar. Cristina Gortázar es profesora en ICADE, en la Universidad Pontificia de Comillas, de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales y Derecho de la Unión Europea. Ha sido titular de la cátedra Jean Monnet en temas de inmigración, asilo. Ya veréis que es un poco de lo que queríamos hoy hablar. Y es, por lo tanto, una gran experta en derecho europeo de la inmigración y, en general, en derecho internacional, en derechos humanos. Le habíamos pedido, en el marco general de este curso, en el que estamos intentando dar un repaso a la situación de la Unión Europea, y donde hemos hablado, le decía a Cristina antes de comenzar, que hemos hablado pues, en los momentos de temas más institucionales, de temas de defensa, de seguridad, de terrorismo. Hemos visto la historia, hemos estado con algunos de los diplomáticos que durante muchos años han tenido la responsabilidad de ir negociando la posición española en relación a la Unión Europea. Es decir, hemos tenido ya muchas perspectivas, estamos ya casi terminando. Esta tarde tendremos una mesa específicamente económica, pero había un tema que no terminábamos de tocar de lleno en ninguna de las sesiones y que nos parecía imprescindible abordar para entender el momento de la Unión Europea, y es precisamente el que vamos a ver ahora. Yo por eso le agradezco muchísimo a Cristina Gortázar que esté con nosotros, y vamos a seguir el formato habitual. Hemos pedido que nos haga una presentación inicial. Creo que tenéis distribuida la ponencia para los que la presentación para los que la veáis peor desde el fondo, y después abriremos un coloquio como es habitual. Por lo tanto, Cristina, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Lo primero, por supuesto, saludar al auditorio que me escucha, y que espero que se inicie después un debate interesante, y además, a la vez, agradecer que la Fundación FAES haya querido contar conmigo. Para mí no es ningún problema estar aquí, porque el sitio es maravilloso y viene bien salir un poco del aula habitual y de los quehaceres habituales de los profesores de universidad, que aunque se dice que en junio y julio no tenemos nada que hacer, son los meses en que más cosas tenemos que hacer. Pero bueno, para que ustedes lo contesten cuando se lo digan. Miren, a mí me pedían que hablara de pensar en Europa, y que pensar en Europa, la globalización y la Europa social, y la situación de Europa en algún aspecto que tenga que ver con lo social y con la globalización. Como efectivamente yo he dedicado mucho tiempo a investigar las migraciones internacionales, y en concreto los nuevos refugiados y quienes tienen y qué derechos, etcétera, mucho antes de que tuviéramos en Europa la crisis de 2015, pues he querido presentar algo muy actual que ha comenzado hace solo un año. Naturalmente tiene que ver con la denominada crisis de 2015, pero es algo distinto y, digamos, menos conocido que repetir las cifras y lo que ha sucedido y por qué ha sucedido, y cómo, bueno, pues efectivamente en esa denominada crisis del 15 ha habido cosas que se han hecho bien, ha habido cosas que se han hecho regular, ha habido otras cosas que se han hecho mal, pero eso yo creo que ya está suficientemente debatido. Entonces, esto es algo como que estamos en Europa haciendo desde junio de 2016, por tanto este plan tiene un año, acaba de cumplir un año, que en su denominación en español es el marco de la Unión Europea de asociación con terceros países. Lo primero que tenemos que saber es que, en principio, terceros países son todos los que no son miembros de la Unión Europea. Es una nomenclatura que a veces parece un poco elitista, porque nosotros nos denominamos Estados miembros
y a los demás, aunque son estados y estados soberanos, los llamamos países terceros. Y como ya estoy tan acostumbrada al argot de la Unión Europea, es el que vamos a utilizar, incluso a veces en el slide, en la diapositiva, incluso solo con siglas. Por tanto, de estos 8 puntos, casi ninguno tiene importancia más que el cuarto y el octavo. Por eso lo he puesto en negrita. Es decir, yo me quiero ir aproximando a qué ha dado lugar al marco de asociación de Europa con terceros países, y por esa aproximación quiero llegar a preguntarme si hay algunos derechos humanos de las personas que pueden estar en riesgo o no, porque es una pregunta para el debate. ¿Qué es esto del marco de la Unión Europea para con terceros países? Y tal como lo estamos desarrollando, que llevamos solo un año, y desde luego es un plan para muchos años, porque no se va a hacer de la noche al día, en donde tendremos que mirar con lupa para que no se dañen, para que no se perjudiquen o para que no se vulneren, en el peor de los casos, ninguno de los derechos fundamentales de las personas. Porque la Unión Europea tiene una tarea muy compleja por delante. Y quien diga y proclame que esto es fácil, miente. Es decir, la Unión Europea tiene que proteger a su ciudadanía y que dar seguridad, libertad y justicia a su ciudadanía, y a la vez respetar los compromisos internacionales que son, en materia de derechos humanos, el alma de Europa. Tenemos una Carta de Derechos Fundamentales que no hace tanto, en 2009, ha adquirido carácter jurídicamente vinculante, de la que muchos estamos muy orgullosos, y que no quisiera yo que, como dice el Quijote, en medio de la polvareda perdamos a don Beltrán. Es decir, tenemos que hacer algo para controlar la frontera externa de la Unión Europea. Claro que sí. Quien diga que no, no lo ha pensado 2 veces o nos quiere engañar. ¿Ese algo se puede hacer de cualquier modo y de cualquier manera? Pues no. Y entonces tenemos que buscar fórmulas, y estamos continuamente en la Unión Europea. Yo llevo asesorando a las propuestas, bueno, yo sola no, un equipo de profesores universitarios de los distintos estados de la Unión Europea, llevamos asesorando a la Comisión para la propuesta de directivas, reglamentos, decisiones, desde Tampere, es decir, desde el Consejo Europeo de Tampere, desde 1999, que se empezó a intentar hacer una política común, que todavía no se ha terminado de hacer, en estas materias de nacionales de terceros países que vienen a la Unión Europea. Y que naturalmente, a ver, solo me puedo equivocar porque me han dicho adelante, atrás, no me he equivocado. Cuestiones previas, vamos rápidamente, para ir a los temas que se debaten en los medios, en la televisión. Bueno, en la televisión se debate regular, pero en fin, yo en la radio, en los periódicos, en las redes sociales, etc. Vamos a ver, NTP es nacional de un tercer país. Ya sé que es un horror el mundo de las siglas, pero no quiero poner muchas palabras porque dicen que las diapositivas con muchas letras distraen al auditorio del discurso que está recibiendo. La primera cuestión que yo quisiera que tuviéramos, aunque parezca un poco brutal, ¿tienen los nacionales de terceros países derecho a entrar irregularmente en la Unión Europea? Esa es una pregunta importante, porque parece, según a quien la conteste, claro que sí, otros claro que no. Bueno, pues ni don Juan ni Juanillo. Resulta que hay algunas personas que tienen derecho, tal como está establecido el derecho de los estados de la Unión Europea,
y el derecho de la Unión Europea propiamente dicho, ¿eh? O sea, los ordenamientos internos de los 27, vamos a hablar ya si queremos de 27, y el DUE, el derecho de la Unión Europea propiamente dicho, que desde Tampere se está cociendo también en estas materias para tener un derecho propio, no exclusivo, sino compartido con los derechos de los Estados en materia de estatuto de los nacionales de terceros países extranjeros, inmigrantes, etcétera, que llegan al territorio de la Unión Europea. La respuesta es, algunas de las, por supuesto, las personas que entran legalmente porque vienen a ver a sus familias y han recibido un visado o a vivir con sus familias, o que vienen de turismo, o que vienen como estudiantes Erasmus, o que vienen como profesores investigadores. Yo he estado casi un año de sabático fuera. Eso no estamos hablando de esas personas, esas naturalmente que tienen derecho porque vienen con todos los papeles en regla. Estamos hablando de este mare magnum que desgraciadamente ha costado la vida a muchas personas, y la pregunta es, ¿tienen o no tienen derecho las personas que entran irregularmente a entrar en la Unión Europea? La respuesta es, la inmensa mayoría de ellos no tienen derecho. No puedo dar porcentajes. Muchos de los que, vamos a decir muchos, por no decir la inmensa mayoría, muchos de los que entran irregularmente no tienen derecho a venir. Y entonces tienen que volverse al país del que han venido, hay que devolverlos a esas personas, y para todo esto está la Directiva de Retorno y un sinfín de normativas de la Unión Europea que han sido traspuestas dentro de los ordenamientos de los Estados. Entonces, esas personas que entran irregularmente y que no tienen derecho a entrar, aunque sea duro decirlo, pues si se pueden devolver a su país de origen, se les va a devolver. Digo, sí se puede, porque para todo eso hay que tener acuerdos de readmisión. Los estados de la nacionalidad de las personas que entran en situación irregular tienen la obligación de recibirles, pero no siempre la obligación en derecho internacional. Es decir, igual que voy a hablar de obligaciones que tiene Europa, vamos a decir que es que Europa no es la única, Europa y los estados, la Unión Europea y los estados. Cuando digo Europa es la Unión Europea como organización y sus estados miembros. Tienen obligaciones, tenemos obligaciones y algunas de ellas las estamos cumpliendo mal, sí. Los demás, todos los que son estados o países terceros, tienen obligaciones según el derecho internacional público, el derecho de la Unión Europea, perdón, el derecho a la Unión Europea no, el derecho internacional de los derechos humanos, sus propios ordenamientos internos, claro que las tienen. Y muchas veces no la cumplen. La primera que no cumplen, y ahora estoy hablando antes de entrar en lo que quiero, a donde yo quiero llevarles en mis preguntas y posterior debate, pero antes de ello les estoy hablando de aquellos que no tienen derecho a entrar y entran irregularmente. La idea es, y esto es lo que se ha establecido con la Directiva de Retorno y muchas otras normativas menores, pero vamos, menores no, porque tienen también el mismo rango de derecho derivado, pero en fin, la más conocida es la Directiva de Retorno. Un inmigrante irregular que entra o permanece, porque puedes entrar bien y permanecer mal, porque vienes para 3 meses y no te vas, pues te tenías que haber ido. Esas personas que están en situación irregular dentro del territorio de la Unión Europea van a ser retornadas, o idealmente deberían de ser retornadas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas, yo lo de muchísimas quítenmelo, que soy un poco pasional, muchas no pueden ser retornadas. Si ustedes googlean luego cuántos retornos por situación irregular al año logra España o incluso Francia o Alemania, pues son muchas menos de las que se encuentran en situación irregular. ¿Por qué? Pues por algo que vamos a ver enseguida, porque para devolverle a la persona en una situación digna
nosotros, que somos los comprometidos seriamente con los derechos humanos, no podemos devolver a las personas al limbo. Tenemos que saber que a esa persona, aunque sea irregular y no tenga derecho a estar en España, lo que tiene derecho es a vivir con cierta dignidad en alguna parte del mundo. Y si el Estado de su nacionalidad no le recibe porque le reniega de esa persona, no la podemos devolver. Por tanto, el retorno, devolución, expulsión, yo estoy utilizando la nomenclatura de la Unión Europea. Hablamos de retorno porque dejamos el término expulsión para personas non gratas, es decir, personas que además de estar irregularmente han cometido delitos, etc. Bueno, en el derecho español el retorno se llama también expulsión, pero es distinto expulsar a una persona simplemente porque está irregular que expulsar a una persona porque, además de estar irregular, ha cometido delito y se le va a, digamos, compensar parcialmente su estancia en prisión por una expulsión. Naturalmente, aquí no venimos a hablar de delincuentes, sino de personas que entran irregularmente en una zona rica, seguramente, porque huyen de la pobreza o de la miseria o de unas condiciones poco dignas de vida. Bueno, la respuesta es que ni los Estados miembros ni la Unión Europea tienen ninguna obligación de recibirles si han venido irregularmente. Esto es duro de decir cuando en el tú a tú te encuentras a una persona que está en situación irregular, te dan ganas de ayudarle, te dan ganas de protegerle, pero lo cierto es que lo que yo quiero es resaltar si tienen o no derecho a quedarse. Entonces, ¿quiénes tienen derecho no solo a quedarse, sino, la pregunta es, a entrar irregularmente? Los que solicitan refugio o hay otra protección en Europa que le llamamos protección subsidiaria. Quienes solicitan refugio o protección subsidiaria pueden entrar ilegalmente porque el derecho internacional, la Convención de Naciones Unidas y el derecho de la Unión Europea y el derecho español, en los tres niveles, entiende que si una persona huye de la persecución o de un riesgo grave para su vida o para su integridad, no tiene ocasión de hacerse con papeles, hacerse con documentación y llegar legalmente. Esto ha sido así desde que en 1951, después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo el gran convenio sobre refugiados que sigue vigente, que es la Convención del 51 de Naciones Unidas. Le llamamos Convención de Ginebra de 1951, está bastante obsoleta, pero con muy buena voluntad los jueces y los especialistas hemos ido adaptando un texto creado para la Guerra Fría a un texto que ahora nos da solución en pleno siglo XXI. Pero ya tenemos aquí un problema. Perdón, se me ha olvidado añadir otra cosa. Ni siquiera todos los que vienen, ahora estoy haciendo de poli malo, ni siquiera todos los que vienen huyendo de la persecución por motivos de raza, de religión, de opinión política, de grupo social o de la guerra y tienen miedo por su vida y por su integridad, tienen derecho a entrar irregularmente. Esta es la gran novedad del derecho europeo y es un poco... porque existe el concepto de tercer país seguro. Seguro que lo hemos oído, pero no tenemos muy claro qué es aquello del tercer país seguro. Yo quiero que por lo menos 4 o 5 cuestiones queden claras esta mañana aquí. Si el derecho europeo, y además el derecho europeo, este concepto de tercer país seguro está muy cuestionado por los académicos. Yo también lo he cuestionado, y lo he cuestionado por escrito, pero para pedir garantías, no para que no exista, para pedir garantías de que el tercer país sea seguro de verdad. Es decir,
que no estemos cometiendo indirectamente una devolución al país de persecución. Un país seguro, no europeo, tiene que ser un país que tenga unos compromisos similares, no iguales, pero similares a los que damos como protección en la Unión Europea. Si no, no es un tercer país seguro. Por tanto, no sé si me estoy explicando bien, pero repito, las personas que entran irregularmente en la Unión Europea y que no son refugiados o pueden llegar a serlo, refugiados u otra protección que llamamos protección subsidiaria, no tienen derecho a quedarse, solo se van a quedar por razones humanitarias si no tenemos manera de devolverlo dignamente al país de origen o de residencia habitual. Ese es otro tema que yo también discuto mucho porque a veces no se les dan las razones humanitarias y se quedan como una especie de clandestinos oficiales, porque salen de los centros de internamiento, extranjeros, no los pueden expulsar o retornar porque no hay manera de saber a veces ni a qué país pertenecen, porque no siempre dicen la verdad, o otro motivo, el país al que pertenecen no los reconoce como nacionales y como no los podemos mandar al limbo, tienen que quedar aquí o en Francia o en Holanda. Y nuestra idea, la idea de los especialistas en la materia, es que esas razones humanitarias deberían de ser obligatorias y estar bien reguladas y no una especie de, bueno, pues veremos si le damos razones humanitarias o no le damos razones humanitarias. Porque si no, y esto es una digresión a mi tema, creamos clandestinos oficiales. Una persona que está en situación irregular no es un refugiado, es un inmigrante, digamos, que ha venido por razones de pobreza. Es triste, pero la comunidad internacional y la comunidad regional europea y la comunidad nacional española, nosotros no protegemos en general en el derecho a las personas que huyen de la pobreza y de la miseria, salvo situaciones excepcionales. Pero sí tenemos unas normas muy claras sobre los refugiados y personas con protección internacional subsidiaria, que es este nombre tan largo que hemos creado en la Unión Europea para ser, digamos, más generosos que lo que es la Convención de Ginebra del 51, para tener un más amplio escenario de refugio, por decirlo de alguna manera. Con esta otra limitación, esas personas que vienen y que después de un procedimiento van a poder acceder a su estatuto de refugiado internacional de la ONU o su estatuto de protección subsidiaria europeo solo, de marco solo europeo, pueden entrar irregularmente por nuestras fronteras terrestres, marítimas, aéreas, solo si vienen o del país de persecución o riesgo o de un país de tránsito inseguro. Pero si Europa les puede aplicar el concepto de tercer país seguro, los va a recibir, los va a dejar entrar, pero los va a devolver a ese tercer país seguro. Por eso ahora uno de los elementos clave es que Europa utilice bien el concepto de tercer país seguro y no declare países seguros a los que no lo son. Vamos a dar cuáles son las condiciones, porque está todo en el derecho y en la normativa europea para ser país seguro. Por tanto, esto ya lo tenemos más o menos controlado, salvo al final, que hago una pregunta también dura, de como no hay ciertamente ni en Europa, ni en España, ni en casi ninguno de los Estados miembros, pasillos humanitarios o canales para que los perseguidos o personas que tienen su vida en grave riesgo entren de una manera segura y salva en territorio europeo, pues los
las entradas, que es de las que vamos a hablar, la mayoría de las entradas o una buena parte de las entradas de los refugiados y personas en necesidad de protección subsidiaria es por vías azarosas y a veces, como sabemos, mortales. Y aquí dejo la pregunta a ver si luego la podemos solucionar, porque tiene mala solución. A ver, yo he escrito y he pedido, bueno, cuando digo yo, y Legión, o sea que no soy yo la única. En la academia hemos pedido que se reactiven los visados humanitarios en embajadas, consulados extranjeros, europeos, en países de tránsito o lo que fuera para personas en verdadero riesgo. Lo podemos hacer cuando queramos, porque la propia ley de asilo, nuestra ley de asilo de 2009, prevé que cualquier embajador en un momento dado, si ve una situación y considera, hace un primer análisis y cree que una familia debe de venir con un visado humanitario para tramitarle aquí el asilo, lo puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Y España lo ha hecho en el pasado, ahora poco. Y cuando digo España, cualquier otro Estado. Se puede a través, bueno, luego tenemos ejemplos como la Comunidad de San Egidio en Italia, que ha ido in situ, ha examinado los casos, se ha puesto de acuerdo con su gobierno y se ha traído refugiados desde Jordania o desde Turquía, refugiados sirios, ¿no? O sea, se pueden hacer cosas. Pero ¿qué le pasa a la Unión Europea? Que desde que en 2013, 14 y sobre todo desde la primavera del 15, la guerra en Siria, pero no solo la guerra en Siria, ha provocado el que tantísimas personas hagan viajes dramáticos por el Mediterráneo para entrar en Europa, pues yo creo, y eso lo critico, que los Estados y la Unión, todas las ideas sobre pasillos humanitarios y canales para la entrada segura de solicitantes de refugio, lo han dejado a un lado para resolver o intentar resolver el problema de cuánta gente está todavía en Grecia, en las islas, en Grecia, en la península, en Italia, etcétera, etcétera, sin haber sido reubicada, cómo siguen las entradas, ahora vamos a ver los dos mapas que he traído, y cuánta gente sigue muriendo. Entonces, digo, esta pregunta la dejo ahí, porque es como lo general. ¿Pueden entrar todos? No, pueden entrar unos. Bueno, pues se podría hacer el discernimiento, yo que vengo de una universidad de la Compañía de Jesús, ¿se podría hacer el discernimiento antes de hacerles pasar el periplo? Sí. ¿Es difícil? ¿Puede producir efecto llamada? Sí. Es que, claro, cuando las cosas son complejas, no son fáciles de... Bueno, entonces, ¿qué es, muy rápidamente, hasta llegar al punto 4, qué pasó el 13 de mayo del 15? Que la Unión Europea tuvo una respuesta inmediata, yo diría que hasta valiente, después de que esa primavera, ese abril, murieran en el Canal de Sicilia, en el Mediterráneo central. Yo voy a distinguir dos rutas, porque nuestra ruta, la del Mediterráneo occidental, está muy controlada y por tanto lo vamos a ver como desafortunadamente todavía hay alguna persona que muere intentando entrar por, digamos, nuestra ruta, que seríamos Portugal y España, ¿verdad? Pero porque por una serie de cuestiones que luego en el debate lo contaré, el Plan África que se hizo entre 2005 y 2008, el sistema SIBE de radar que funciona muy bien, y luego, porque no es lo mismo controlar unas millas marinas entre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y la península que el Mediterráneo central o incluso el oriental.
Sí tuvimos un verdadero drama en la crisis de los cayucos hace mucho, antes de 2005, en la gente que iba a las Islas Canarias. Y fue por eso que se inició el Plan África, y ese Plan África, pues se hicieron convenios con todos los países africanos de la zona para intentar hacer algo que ahora nos quiere copiar Europa. El Plan África no era perfecto. En mi concepto no era perfecto. Claro, mi concepto está contagiado de mi condición de profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero desde luego fue de lo más eficaz y lo continúa siendo. Entonces, cuando en el Mediterráneo Oriental esa primavera mueren, pues en una semana, más de 1000 personas, en el 15, la Unión Europea presenta esta agenda, la Agenda para la Inmigración, y esta agenda de 13 de mayo de 2015 empieza, bueno, es muy largo, pero muy resumido tendría estos 4 puntos. Salvar vidas. Todos los papeles de la Unión Europea empiezan por lo de salvar vidas. Otra cosa es que luego no siempre se pone toda la carne en el asador, desde mi opinión, para salvar las vidas. Pero, por supuesto, todo empieza por salvar vidas, como no puede ser de otro modo. Aparte de una obligación moral y ética, es una obligación internacional del derecho del mar. Salvar vidas, ya estamos centrados en el Mediterráneo central y oriental, de eso vamos a hablar. Salvar vidas, controlar nuestra frontera externa, chico, es que combatir la inmigración irregular en sus causas, para ver si reforzar la casa común de asilo, ese es el tercer punto de la agenda, y el cuarto, hacer una política de inmigración legal para invitar a trabajadores africanos o asiáticos o de donde fuere, que pueden venir a Europa de una manera legal, invitados pues por lo que sea, porque son profesionales. Esto también tiene la cuestión de que los pocos estados que lo están poniendo en práctica invitan a los más cualificados. Bueno, pero algo es algo, porque invitando a los más cualificados, sea a formarse o sea a tener unas primeras experiencias profesionales, por aquello de la migración circular, pueden volver a sus países de origen, como se dice ahora, con un know-how y hacer revertir todas esas ganancias intelectuales y materiales en el país de origen. ¿Qué pasa? Que en vez de circulación de cerebros, muchas veces lo que hay es fuga de cerebros, pero no tanto porque Europa quiera robar cerebros de países en desarrollo, sino porque a veces son las propias personas las que se quieren quedar, no quieren circular, ¿no? La idea idílica, en teoría, es la de la migración circular, fomentar la invitación a trabajadores para que haya inmigración circular. Entonces, ¿cuál es el otro hito importante? Vamos de hito en hito, porque en el 13 de mayo del 15 se hace eso. Luego, ¿qué pasa? Pues que se comienza a aplicar la agenda, pero los flujos inmediatamente, desde aquella primavera del 15 al verano del 15 y a todo el, digamos, iba a decir curso académico, yo tengo una deformación profesional, a todo el 2016, es que los flujos se desvían hacia el Mediterráneo oriental por una razón, porque no se quieren morir, y las millas marinas entre las islitas griegas y Turquía es una cantidad de millas marinas poco más que lo que tenemos nosotros en el estrecho de Gibraltar, poco más, ahora no lo recuerdo de memoria, y por tanto las posibilidades de morir en el intento son muchísimo menores, es evidente. Como las islas griegas se colapsan, comenzó, esto me lo salto porque es lo que más ha hablado la tele, vamos, los medios, perdón, y todos la sociedad civil y la opinión pública, comienza aquella ruta de los Balcanes durante el 15-16, que era que Grecia se colapsa y dice, bueno, como aquí todos no pueden estar, porque es que no los puedo ni registrar, pues abro la frontera también yo.
Y entonces, ¿qué pasa? Empezó aquella ruta de los Balcanes occidentales, donde veíamos todos en los telediarios cómo la gente quería ir a Alemania o a Suecia. Nadie les registraba, la política de dejar pasar fue una negligencia por parte, por supuesto, de los países de los Balcanes occidentales, pero como yo los encontraba en estado de necesidad, por parte de la Unión Europea, que debía de haber empezado a reubicar gente desde Grecia y Italia antes de permitir aquella ruta caótica de los Balcanes que a todos nos pareció bien. También es verdad que Alemania les invitaba, porque Alemania dijo que mientras la situación fuera así, que dejaba de aplicar las limitaciones de la normativa europea, que se llama Sistema de Dublín, ¿no? Y que unos le tocan a Alemania, otros a Merkel dijo, no, que vengan, mientras... Pero ¿qué pasó? Que esa ruta de los Balcanes y esa especie de lío, trágico lío, lo primero es la tragedia, niños que nacían en cajas de cartón, en fin, provocó que 8 estados europeos, y Francia lo hizo por los atentados 9, pero 8 por motivos del lío migratorio, si se puede decir, cerraron las fronteras internas. Y claro, entonces sí que se nos encendieron las alarmas, porque eso nos tocaba el bolsillo a los europeos. Es decir, cerrar las fronteras internas esos meses fue el momento en que los papeles de la Comisión decían hay que volver a Schengen porque la cantidad de millones de euros que perdemos si efectivamente desaparece la zona de libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas, pues hemos acabado con la riqueza, pero así. Hubo unos papeles muy alarmantes por parte de la Unión diciendo que naturalmente 8 países habían repuesto la frontera interna, que sabemos que en Schengen no hay fronteras internas, y que no tenía valor la Comisión para pedirles que levantaran esa medida, porque que realmente aquello era un desbarajuste. Para volver a Schengen había que hacer algo. Bueno, pues yo tengo para mí, no lo puedo contar en 50 minutos, que la principal razón del acuerdo con Turquía, que a mí no me gusta nada, o sea, yo no voy a... Puedo tratar de ser objetiva, pero como dice Ortega, yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas no me salvo yo. Por tanto, empiezo por decir que es un pacto que a mí no me gusta, pero no me gusta porque lo he estudiado a fondo y me sigue sin gustar. No es una corazonada. Pero que uno de los principales motivos para que el 18 de marzo se hiciera público este acuerdo con Turquía de la Unión Europea, que resulta que cuando ha sido preguntado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no es de la Unión, que es de los Estados miembros. Esto también es una cuestión que hay que conocer. Es decir, este acuerdo que nos dio a conocer a todos, porque yo estaba muy pendiente, claro, el presidente del Consejo Europeo, el señor Tusk, o Tusk, porque yo no sé cómo se pronuncia, pero Tusk, y que dice lo que ustedes tienen ahí, y que no lo voy a leer para ir más deprisa, lo tienen esto es resumidamente en qué consiste el acuerdo con Turquía, era una medida para salvar Schengen. Es decir, ahí se priorizó. Una vez más, el acuerdo empieza por decir que lo que se quieren es salvar vidas. Y yo no digo que esto no sea verdad. Lo que pasa es que una cosa es cómo de buena quiero ser yo y cómo de responsable, y no quiero, por ejemplo, fumar, y de repente me fumo un pitillo, ¿no? Bueno, o sea, que la Unión Europea, perdón, los Estados miembros, porque no nos olvidemos que este año, en el 17, ha resuelto un recurso presentado por 3 personas damnificadas por el acuerdo con Turquía, es decir, 3 personas que fueron devueltas, no sé si 3 o más, porque como todo es con siglas para no identificar los casos, bueno, presentaron un recurso de anulación para que se declarara nulo el acuerdo,
estaban muy bien asesoradas, porque además yo conozco a quien las asesoró. Y hace pocos meses, en el 17, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que no puede declarar nulo el acuerdo porque no es un acuerdo de la Unión Europea, que es un acuerdo de los Estados y que los Estados dentro de la Unión Europea siguen cambiándose de sombrero y de repente son institución, Consejo Europeo, se cambian el sombrero y son el presidente de Francia o el primer ministro o los dos, el presidente Rajoy en nuestro caso o lo que fuere, ¿no? Bueno, pues después de que todos le llamamos el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, pues ahora resulta que primero no es acuerdo, porque también dice el tribunal que no es acuerdo, que es una mera declaración, que no tiene carácter jurídico vinculante. Esto podríamos, sobre todo los juristas y los juristas internacionalistas, estar años discutiendo, porque a mí en primero me enseñaron que el consentimiento en derecho internacional se puede derivar del mero comportamiento y que el consentimiento provoca obligación jurídica. Bueno, pero en fin, no es un acuerdo de la Unión, resulta que es un acuerdo de los Estados, eso puede ser, pero no es un acuerdo, es una mera declaración y por tanto no obliga. Pero entre que no sabemos qué es ni sabemos qué valor tiene, dice que todas las personas que a partir de los 2 días después de su firma se empezaba a aplicar, pero luego hasta el día 4 de abril no se produjeron la aplicación en la práctica, ¿no? Todas las personas que entraran irregularmente en Grecia iban a ser devueltas a Turquía. Si no pedían asilo, o sea que ya vais entendiendo el porqué de las cosas, ¿eh? Si no pedían asilo o si pidiéndolo su petición era declarada en un proceso casi inmediato infundada. Por tanto, ¿qué está diciendo? Bueno, aparte todo lo demás lo sabéis. ¿Qué daba Europa en ese no acuerdo y que no era Europa, eran los Estados? Pues daba, en principio, 3.000 millones para ayudar a Turquía en su enorme carga con los refugiados. Voy a intentar quitarme, es que en cuanto me pongo en acción empiezo a tener calor. Y esto no sé si es de mala educación, pero tú me lo permites y el público también. Yo creo que las señoras tenemos algún privilegio con lo de las chaquetas, ¿no? Bueno, entonces, les digo que el acuerdo con Turquía era, a partir de ya se acabó el lío, porque hay que volver a Schengen, eso no lo dice, o lo dicen los papeles previos, ¿no? Y cierre de la ruta a los Balcanes previo a la entrada en vigor. Todas las fronteras de las rutas de los Balcanes se cierran, se acabó la ruta de los Balcanes y ahora los que están en Grecia los vamos a reubicar y los que lleguen los vamos a devolver a Turquía. ¿A todos? No. Es que no se explica bien el acuerdo. No es a todos. De hecho, esto no lo dicen mucho los medios, prácticamente no hay sirios devueltos a Turquía, porque prácticamente todos los sirios han pasado el Rubicón, lo más difícil, que es el proceso de admisión al trámite ordinario. Repito, el acuerdo dice, a partir de ahora todo el que entre irregularmente a las islas griegas va a ser devuelto inmediatamente a Turquía, salvo que pida asilo, refugio, protección internacional, que diga mi vida está en riesgo, vengo de la guerra en Siria, me van a matar o me van a meter en la cárcel por mis ideas o mi pueblo lo han triturado y no tengo a dónde ir. Bueno. Y un primer comité decida que el que pide asilo no es inadmitido al trámite ordinario, o sea, no es manifiestamente infundado que pide asilo. Bueno, hay cosas que nos las tenemos que creer, porque ahora podemos preguntar, ¿y lo hacen bien? Pues lo harán unas veces bien y otras veces regular, porque todos somos seres humanos, pero yo estoy explicando las cuestiones jurídicas, aunque sean en algún caso de soft law, que es como se llama el derecho que no
que no es jurídicamente vinculante, al parecer, o según ellos dicen. Para mí esto va a misa. O sea, que obliga. Si se comete alguna violación de los derechos humanos, somos responsables. Nosotros y Turquía. Aunque digan que no... Pero, en fin, yo no les puedo dar esa clase porque entonces no terminamos nunca. Eso se lo digo como profesora de Derecho Internacional. Se puede decir que son los Estados en vez de la Unión. Se puede decir que es una declaración, etcétera, etcétera. Muy bien. Quiere decir que si no se cumple, no hay responsabilidad internacional por incumplimiento. Pero si al hilo de hacer lo que sea que se haga, se vulneran derechos fundamentales de las personas, entonces sí que se puede llevar a cabo una acción para pedir la reparación, que son cosas distintas. O sea, lo de que es una declaración y no obliga quiere decir que el turco ya nos ha amenazado que no lo va a hacer. Como las cosas en Turquía han ido a peor, de repente ha dicho que como no cumplamos con lo de los visados, que tampoco vamos a cumplir, me parece, la parte de que íbamos a dar visados, liberar de la obligación de pedir visado de turismo a los turcos, me parece que no lo vamos a poder cumplir. Y entonces el turco se empodera y dice, pues yo voy a dejar de vigilar la frontera y van a volver a pasar todos los que quieran. Bueno, nunca podremos exigir responsabilidad internacional al turco por no cumplir, porque el tribunal está diciendo que no es un acuerdo vinculante. Lo que yo mantengo, y es a donde quiero llevarles en el punto 8, es que si al hilo de este acuerdo o cualquiera de los demás que se están clonando con otras partes del mundo, se vulneraran, probadamente, no porque lo diga un grupo que se manifiesta, no, porque se puede probar ante los tribunales internacionales europeos, violación de alguna norma vinculante para la Unión Europea y sus estados, entonces sí tendríamos un caso. Bueno, este es el acuerdo con Turquía, que sabemos que está funcionando bien, mal, regular. Pues yo diría que para tal viaje no hacía falta tanta alforja, porque, bueno, estas son las condiciones, vaya a pasar, pues si no esto no va a terminar nunca y me van a odiar ustedes y además don Gabriel no me va a volver a invitar jamás. Pero ustedes lo tienen ahí, ¿no? Por cada sirio devuelto a Turquía, por ejemplo, el punto 2. El punto 2 no funciona. Hemos dicho que se retornaban a Turquía a los que no pedían asilo, protección, y a los que pidiéndolo, pues iban de farol, o no les era admitido a trámite. Los que pedían asilo y decían, mire usted, es que me persiguen o me matan, o vengo de una zona en guerra, esos entran al procedimiento ordinario. Y todos los sirios han pasado al procedimiento ordinario. Todos los sirios han pasado al procedimiento ordinario. O sea que para que un sirio sea devuelto a Turquía por la vía del acuerdo EU-Turquía, tiene que ser que después de un procedimiento que está durando más de un año, los procedimientos, una cosa es la admisión a trámite, yo no sé si sois de derecho, pero lo entendéis, una cosa es un procedimiento sumario para admitir o no a trámite, y otra cosa es el procedimiento. Los procedimientos desafortunadamente están durando más de un año. Bueno, pues ¿qué puede pasar? Que después de más de un año, un sirio en concreto sea devuelto. ¿Qué se están devolviendo? Desafortunadamente, que no es que me satisfaga, afganos, muchísimos. Algunos eritreos, digo de países de origen inseguro, porque se estarán devolviendo otras personas de países que no me dan inseguridad. A mí Afganistán, es que yo conozco los informes país, no me parece un país seguro. A mí Eritrea no me parece un país seguro, a mí Sudán no me parece, cuando lo digo no, créanme, que no lo digo porque así sin conocimiento de causa. Bueno, la Unión Europea que ponía aquí, ya hablo en pasado porque creo que esto está funcionando, pues ya les digo, ¿se está devolviendo gente? Sí. ¿Ha provocado un efecto disuasorio total? Sí, ahora lo van a ver en los gráficos. Esa ruta se ha parado prácticamente, pero la gente está intentando entrar otra vez por el Mediterráneo central y está muriendo muchísima más gente. Luego, esto
este acuerdo o declaración, que tiene para mí tantas pegas técnicas, jurídicas, desde los derechos humanos, de todo tipo, encima no está siendo nada eficaz. ¿Está siendo eficaz con respecto a Grecia? Sí, pero a nosotros, ¿qué queremos? Queremos que la gente que tiene derecho a venir venga y la recibamos, además bien e integrándola, porque no es recibirla y ala de cualquier manera, sino hacer unos verdaderos planes de integración, enseñarles si no saben alguna lengua europea, etcétera, etcétera. O lo que queremos es que no entren por las islas griegas. Pues resulta que están otra vez entrando por Italia y Malta, es decir, por el Mediterráneo central, y los índices de muertes son mucho mayores. Luego, aquí, esta era una solución que creaba un problema, o es una solución que crea un problema. Lo que sí es cierto es que, primero, la parte europea está pagando, o sea, la parte económica no es un problema porque estamos destinando una cantidad impresionante a toda esta situación de ayudas a países terceros. La parte de los visados, yo me arriesgo a decir que no puede ser, como no, mucho tienen que cambiar las cosas en Turquía, y desde luego la parte de fomentar o adelantar un poco la adhesión, menos todavía. Bueno. ¿Y qué es el punto del que yo les quiero hablar? Que el acuerdo con Turquía, que ya les he dicho, que sí se está devolviendo gente, no mucha, pero no sirios. Luego, se me ha olvidado recordar una cosa, que el 1 por 1, que era una de las cosas originales del plan, por cada sirio devuelto reasentamos a un sirio que está viviendo en unas condiciones, digamos, no muy... a ver, con una acogida temporal, porque yo creo que Turquía ha hecho un esfuerzo tan grande que no en esto, en otras cosas las hará mal, pero en la acogida a los refugiados de Siria no les da refugio, está con ACNUR en unos campamentos temporales, y lo que quieren es que sean reasentados en otros lugares donde puedan tener un proyecto de unos años de vida hasta que puedan volver a su país, si es que alguna vez conseguimos reconstruir de verdad Siria como para que vuelvan. Entonces, el 1 por 1 no se está cumpliendo, pero no es que no se esté cumpliendo porque Europa está reasentando sirios, pero Turquía no está recibiendo sirios devueltos por Grecia. O sea que cuando yo critico a Europa, también quiero que vean que Europa o la Unión Europea se toma los compromisos bastante en serio. Y si ha establecido que aquellos que tienen derecho a asilo van a poder entrar y van a poder entrar irregularmente, pues se ha considerado que los sirios están en una situación que, sea por la situación de guerra, estén perseguidos individualmente o no, porque resulta que el refugio lo damos también a personas, aunque no estén perseguidas individualmente, que vienen de una situación de guerra en donde a la que es inhumano devolverlas, pues en esa parte no está funcionando. ¿Y qué es este plan que se crea en junio? Yo, por si hay alguien que está estudiando, como siempre aparecen doctorandos o lo que sea, pongo la Comunicación de la Comisión 2016, 385 final. Solo con eso en Google te aparece todo. Este marco de asociación es una idea de la Comisión, después de haberlo hablado mucho, está inspirada en el acuerdo de Turquía. El acuerdo de Turquía estuvo inspirado en el Plan África. Que esté inspirado no quiere decir que hayan hecho las cosas igual que se hizo en el Plan África. Y que esto esté inspirado en el acuerdo de Turquía no quiere decir que todo vaya a ser tan mal como a mí me parece el acuerdo de Turquía. Hay algunas cosas de este plan con las que estoy vivamente de acuerdo. Este es un gran plan. Ellos lo llaman Compact, Tailor-Made Compact, como acuerdos a medida para cada uno de los estados, para ayudarles a que no se produzcan migraciones irregulares. Claro, es un plan que claramente, de las 4 patas que hemos visto en la Agenda 15, el plan de marco de asociación 16 va más dirigido a controlar
las migraciones irregulares hacia Europa que al derecho de asilo. Pero era otra pata de la agenda, o sea que no es criticable el que esto se haga. La agenda quería salvar vidas, la agenda quería controlar fronteras, esto sí, la agenda quería controlar en raíz las migraciones y luego además fomentar una casa común de asilo y además invitar a que los estados hicieran invitaciones legales a personas desde África, Asia u otros países digamos, en mucha necesidad de prosperar. Los pactos se llaman marco de asociación y es como un global approach. Antes, en 2005, ¿cuántos minutos llevo? Un disparate. 45. Bueno, pues vamos a poner que 10 más y lo dejamos. Para que haya, me han dicho que tenemos 1 hora y pico, pues que por lo menos tengamos 20 minutos de tertulia. Entonces, estos pactos a medida, la idea de ese plan del año pasado, ahora ha cumplido 1 año el plan y voy a decir cómo va. Era la siguiente. Bueno, vamos a ver. Como aquí se mezcla, como hemos visto al principio, personas que van a venir a Europa porque tienen derecho a venir, con muchas otras personas que según el derecho internacional y europeo no tienen derecho a venir irregularmente, pero que humanamente comprendemos que intenten venir. Porque es que entre el norte solo el norte de África y nosotros, o sea, en concreto España, hay una brecha de 1,14 en pobreza. Entonces, claro, creo que es la brecha mayor del mundo, más que entre la que separa a los Estados Unidos, o sea, la frontera de Estados Unidos con América Central y América Latina en general. Bueno. Como tienen unos problemas importantes, vamos a dotar una cantidad de dinero enorme para un plan general para África, pero no solo para África y otros países principales emisores de inmigración irregular hacia Europa. Bueno, ¿esto es criticable? No, a menos que luego no se utilicen bien los fondos. A ver, no solo no es criticable, yo creo que es encomiable el que Europa diga, bueno, vamos a ver, además de recibir a los refugiados, que no tenemos más remedio, porque si no tendríamos que irnos de todos los tratados internacionales y de la Convención Europea de Derechos Humanos y del alma de Europa, y por ahí no vamos a pasar, y no creo que nadie quiera, y si hay algún verso suelto en Europa que quiere, pues que haya otro éxito. Pero Europa no va a renunciar a los derechos fundamentales de la persona. Bueno, y si no, bueno, el día que eso suceda, si es que sucede, que no lo creo, pues yo me voy a otra zona del mundo. Entonces, estos pactos a medida están creados para distinguir entre país de origen, de tránsito o de recepción de muchos refugiados. Luego, en principio no es nada criticable. Vamos a ver. Níger por antonomasia es país de tránsito y está colaborando muchísimo con la Unión Europea. Ahora digo en qué consiste colaborar dentro de este plan enorme, ¿no? Nigeria es un país de origen de muchísimos migrantes, lo pueden ver en su mapa, las flechas muy gordas y las flechas pequeñas. Si ustedes ven Nigeria, que está más o menos debajo de Níger, no exactamente debajo, sale una flecha muy gorda hacia la Unión Europea, o bastante gorda. La más gorda sale de Siria. Ustedes miren, la flecha más gorda sale de Siria. Bueno, en este plan no está Siria, porque Siria, el único plan que hay es que no se restrinja ninguna dotación a los refugiados dentro de Siria, es decir, desplazados internos, ni a los que están en tránsito ni a los que llegan. Bueno, y que hagamos algo para acabar con la guerra en Siria, o que hagamos algo, no, todo lo que esté en nuestra mano. Bueno,
Esa es la flecha más gorda, pero si se fijan en el mapa, me voy a ir yo al mapa, en el mapa, además para que lo vea, la flecha gordísima morada, bueno, morada, o sí, como moradilla, es Siria. Pero luego la flecha más gorda africana es Nigeria. Nigeria es un país de origen de migraciones irregulares hacia Europa. ¿Entre ellos puede haber alguno que tiene causa de protección internacional? Sí, porque lo que no deja el derecho internacional es decir, ninguno de las personas nacionales de Nigeria puede tener una causa de protección. A lo mejor uno sí, pero sí podemos decir que, grosso modo, la migración de Nigeria es en general migración por razones de miseria, de pobreza. El Mahatma Gandhi decía que era la peor de las formas de violencia, pero no tenemos convenios ni obligaciones internacionales respecto a esta. Es una cosa que nos tenemos que reflexionar nosotros cuando nos duchamos con agua caliente. Eso no es, no es obligatorio. Pero el Plan para África ha querido poner entre los 5 prioritarios también a Nigeria. Entonces, ¿qué quiere este plan? Vamos a llamarle el marco de asociación, vamos a llamarle Plan para África, pero es que ni siquiera es para África porque, como ven, también es para Bangladesh, etcétera, ¿no? Afganistán, etcétera. ¿Qué quiere este plan? Quiere ayuda, bueno, naturalmente quiere que no vengan los irregulares a Europa, eso no nos vamos a engañar, quieren que no vengan. Pero como saben que para que no vengan hay que hacer algo, pues estamos dispuestos a ser generosos. Y entonces, por ejemplo, en el plan para Nigeria, pues como es un país de emisión, se ha hecho, no me da tiempo a decirlo todo, la OIM, Organización Internacional de Migraciones, tiene un pacto dentro de este plan para el reasentamiento voluntario asistido. Es una cosa que hemos hecho mucho en España años atrás. Con la crisis de 2008 hicimos mucho porque los migrantes latinoamericanos, por ejemplo, que teníamos fundamentalmente en España, que no eran refugiados, se quedaron sin trabajo, se querían volver y hubo un plan parcialmente pagado por la Unión Europea y parcialmente pagado por el Estado español para el retorno asistido. Bueno, pues esta idea está en este plan para África. Entonces, como digo, el plan distingue entre origen, tránsito y país que ya acoge refugiados para poderles pedir y dar distintas cosas, porque tiene que ser un plan realista. Entonces, tú no puedes pedir lo mismo a Nigeria que a Níger, ni puedes pedir lo mismo a Libia que a Bangladesh. ¿De acuerdo? Los países prioritarios hace un año eran Níger, Nigeria, Etiopía, Senegal y se me está yendo la... Mali. Y Mali. Está funcionando regular con Mali. Bueno, un año después, vámonos, esos eran los países prioritarios, evidentemente lo leen, perdonen que les estaba tuteando, lo leen ustedes en sus diapositivas, pero yo he puesto debajo del mapa con las flechas gordas el que evidentemente a los que tienen refugiados, muchos refugiados, por ejemplo, Etiopía. Etiopía tiene una gran cantidad de refugiados en unos campos en donde viven hasta 17 años el promedio, en campos, por supuesto, digamos, atendidos por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. A Etiopía, aunque vengan irregulares, no le podemos pedir la misma fuerza para controlar esas migraciones irregulares mientras no le ayudemos o se le ayude con los refugiados que está atendiendo, porque hay que ponerse en los zapatos de cada uno de ellos. Bueno, pues un año después, Níger, que es país de tránsito, está colaborando mucho con la Unión Europea. Esto, el papel donde lo pueden leer todo, lo tienen también. Marco de asociación un año después es otra COM 2017-350, pero es del 13 de junio,
O sea que yo me preparo las cosas lo último de lo último, porque no me gusta nada que me inviten a un sitio y contar algo que ya lo he contado. Entonces, enseguida termino. Níger, ya lo ven, se está portando muy bien, está recibiendo retorno asistido, está recibiendo a personas de su nacionalidad que habían llegado hasta Libia y que por este plan con la OIM están regresando. Asistido quiere decir asistido, ¿eh? No sé cómo de asistido, pero que, digo, porque que no todo lo que se está haciendo en este plan es criticable. Nigeria es un problema imponente, y aquí sí que yo pongo pies en pared, porque es el país número 1 en víctimas de trata identificadas en Europa. Es decir, las mujeres por explotación sexual identificadas como víctimas de trata, el número 1 en la nacionalidad es Nigeria. Por tanto, yo no volvería. Es decir, si yo soy una persona que alego, aunque no me persiga ni el Estado, ni la guerrilla, ni los rebeldes, ni el Daesh, pero mi familia me ha entregado una red de trata de seres humanos, yo no volvería ni dejaría volver a esa niña o mujer, porque fundamentalmente son mujeres. Nigeria, bueno, pues cuando yo pongo que es el primer país de entradas irregulares después de Siria, pero hay que ponerlo de la trata al lado, porque no solo tenemos que proteger a los que huyen de la guerra, también a las víctimas de la trata. Bueno, Senegal es un país de origen, está recibiendo retorno asistido desde Níger y Libia y está en tratos para acuerdo de readmisión desde la UE. A ver si esto se explica, no lo voy a contar todo porque no me da tiempo. ¿Qué pasa? Que estos estados africanos o incluso asiáticos en desarrollo y con problemas de pobreza a veces severa, han aceptado mucho mejor el plan OIM de recibir a los que vienen voluntariamente y asistidos que a formalizar un acuerdo de readmisión de irregulares con la Unión Europea, en donde ya es irregular, ha entrado por este país, pues para allá que va, ¿de acuerdo? Bueno, luego pueden ver cómo va cada uno en el plan, o lo pueden ver en la comunicación de la Comisión del 13 de junio. Me importa mucho decir algo sobre el Mediterráneo central. El Mediterráneo central es en este momento la obsesión del plan. Ha pasado un año, había 5 países prioritarios y la prioridad se ha desplazado del todo. En los informes, se dan informes yo creo que cada mes o cada 2 meses sobre cómo va el plan, bueno, el marco de cooperación. Se han desviado del todo las prioridades a Libia, ¿eh? Y entonces en Libia tenemos que es un país de tránsito y destino, que la declaración de Malta del 17 dice que es la prioridad número 1, por tanto el plan se vuelca, que las propias comunicaciones de la Comisión dicen que en Libia en este momento personas que se lanzan para intentar llegar a Italia o Malta, hay personas que son refugiados, hay personas que son víctimas de trata y hay otras personas que son inmigrantes, inmigrantes económicos, vamos a llamarle, aunque me da pena llamarles así porque económicos parece que es que quieren ser ricos, no, que quieren dejar de ser pobrísimos o de dejar a sus hijos en la... Bueno, pero en ese totum revolutum nosotros no podemos sino en este momento volcarnos con Libia, en todos los sentidos. Bueno, y además de la cantidad de personas ahora mismo varadas en Libia, la inestabilidad, porque nosotros tenemos una buena relación con el gobierno, digamos, de iure, ¿no? Pero no controla todo el país, como sabemos muy bien. Entonces la situación es delicadísima y la gente se está muriendo. ¿Qué es lo que yo critico del plan para Libia? La operación Sofía, que está dentro del programa Seahorse, operado por Italia con la ayuda de Frontex. Ahora Frontex se llama
desde el 16, el nuevo reglamento Frontex, nosotros lo llamamos Frontex Plus, para no decir la Guardia Europea de Costas y Fronteras, que es el nombre, ¿no? Pues decimos Frontex Plus, tiene más competencias, tiene más dinero y tiene la posibilidad de, si el tercer estado africano o asiático o incluso del este de Europa lo acepta, de trabajar in situ con las autoridades etíopes o las que fueren. ¿Por qué critico yo la operación Sofía operada por Italia y por Frontex y tal? Porque están adiestrando a los oficiales libios para que no permitan ninguna salida irregular y no se están, en mi concepto, canalizando vías legales para que las personas en situación de refugio o de trata de seres humanos entren sin tirarse a la mar. O sea, porque además, bueno, ahora vamos a ver los derechos humanos implicados. Esa parte no tengo ninguna confianza, yo ya tengo datos por Amnistía Internacional, etcétera, de algunas operaciones de Sofía, Seahorse con Frontex Plus que no me gustan nada. Y bueno, esto solo es triste, ¿verdad? Las manchas rojas son las muertes y ahí se ve este mapa, que es del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, no lo tengo más actualizado, va de 2015 al verano de 2016. Pero nos hacemos una idea. Por ejemplo, ¿hay muertes en la zona española? Sí. Muchas menos de las que hay en la zona grecoturca y desde luego donde es tremendo es la cantidad de personas, los números los leen ustedes en ese mapa, la cantidad de personas que están muriendo en el Mediterráneo central. Y además hay aquí unos gráficos bastante representativos de cómo el acuerdo con Turquía, desde que se aprueba, hace que las muertes en el Mediterráneo oriental lleguen a cero, o prácticamente a cero, mientras que en esa misma época se disparan, lo de arriba es el Mediterráneo central. Bueno, ¿qué derechos humanos? Bueno, estos son otros socios, esto lo dejo solo por curiosidad, ¿no? Naturalmente que el plan, este Global Approach, o marco de asociación global, ahora ya tiene a todos los magrebs y a muchos otros, porque se ha dado cuenta, a ver, si yo controlo para que no salgan por Libia y se van por Túnez, lo hemos hecho, o se van por Egipto, es decir, tengo que ir acordando con todos y cada uno y con todos y cada uno a medida, porque no estoy en posesión de imponer. Algunos están diciendo que esto es un neocolonialismo, pues no lo sé si es un neocolonialismo, pero es que hay muchos estados que están diciendo, por ejemplo, Argelia ha dicho que no quiere abrir una conversación migratoria, y entonces se están metiendo conversaciones como de buena voluntad en aspectos migratorios dentro del acuerdo de vecindad. Pero sí ha dicho que no habla con Europa de una cuestión. Bueno, pues es que no podemos obligar. Bien. Derechos en riesgo, y termino. Vamos a ver, los voy a listar solo y los discutimos en el debate. La Declaración Universal de Derechos Humanos, y lo que es más importante, o por lo menos queda más claro como derecho vinculante, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos defiende el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, no a obtenerlo, a buscar asilo y a disfrutar de él. Y también el derecho a no abandonar el país, a abandonar el país, que cualquier país del mundo, incluido el propio, y la obligación del país, de tu nacionalidad, de recibirte cuando vuelvas. Lo que no regula el derecho internacional es la obligación de otorgar asilo. Es tan misterioso el derecho internacional público que dice, en los pactos, en la Carta de Derechos Humanos, dice que todos tenemos derecho a buscar asilo y que todos tenemos derecho, una vez que lo hemos encontrado, a disfrutar de él. Bueno, ahí yo ya sé por qué, porque no se pudo conseguir lo de que tenemos derecho a obtenerlo. Bueno, a buscarlo y a disfrutarlo.
Y también tenemos derecho a abandonar, por eso lo pongo junto, cualquier país, incluido el propio, y a regresar al propio derecho. Bueno, todo eso, unas veces por la parte de los terceros países, otras veces por la parte europea, pues a veces no se cumple todo bien. Hay un derecho a obtener asilo. Es decir, yo tengo derecho a buscarlo, pero llego y toc, toc, ¿me da asilo? Pues no. Pues toc, toc, ¿me da asilo? Pues no. En la comunidad internacional no existe el derecho a obtener asilo, desafortunadamente, y sobre eso hice yo mi tesis doctoral hace 20 años. 21, qué horror. En Europa, sí. En la Unión Europea, sí, porque nos hemos dotado de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 18 reconoce el derecho a obtener asilo, en según qué circunstancias, claro, porque tenemos una directiva que dice en qué circunstancias, la que llamamos Directiva de Reconocimiento, de 2011. Por tanto, esto casa con el inicio de mi conferencia o mi charla, que es, ¿una persona tiene derecho a recibir asilo en Australia? No, ahí los tienen a todos, en Nauru, en una isla. ¿Una persona tiene derecho a pedir y obtener asilo en Europa? Sí, porque lo dice nuestra carta, que tiene rango de, como los tratados fundamentales, y porque luego las leyes derivadas, que son las directivas, lo han recogido. Claro, yo no lo puedo explicar aquí. Tiene que ser una persona que pruebe o la persecución o venir de un riesgo alto para la vida, y etcétera, etcétera. Eso se pone en riesgo bunkerizando la frontera de todo el mundo, ayudando a que se bunkerice. Pues eso me lo van a contestar ustedes a mí. Por eso digo, entre la polvareda perdimos a don Bertrand, porque claro que el plan para África está bien, pero tendría que conllevar, sobre todo en Libia, unos canales a través de delegaciones de la Unión Europea, embajadas, lo que fuere, funcionarios de enlace, tenemos de todo. Por eso he separado el derecho a obtener asilo del derecho a buscarlo, porque el derecho a buscarlo y el derecho a abandonar el país propio es derecho internacional público y el derecho a obtenerlo es derecho europeo. La no devolución se dice por la expresión francesa no refoulement, pero es no devolver al país de persecución a nadie. ¿Lo dice el derecho internacional público, Convención de Ginebra? Sí. ¿Lo dice la Convención Europea de Derechos Humanos? Sí. Lo dice la Convención Europea, es Consejo de Europa, la Europa de los 47, la Unión Europea es la Europa de los 27. ¿Lo dice la Carta de Derechos Fundamentales? Sí, pero es que en el 12 ha habido un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Hirsi Hamá, que lo ha especificado hasta en alta mar, era un caso contra Italia, Hirsi Hamá y otros contra Italia. En el caso Hirsi Hamá y otros, fueron interceptados en alta mar, en el Mediterráneo central, se les subió a dos barcas italianas, a dos, ¿cómo la llama? La Guardia de Finanza, bueno, a dos patrulleras y se les llevó a puerto libio. No se les dejó pedir asilo, no se les identificó, no se les preguntó qué les pasaba. Por supuesto, les dieron mantas, les dieron agua. O sea, no, a veces se ganan los... Es que Europa, cuando el Tribunal de Derechos Humanos resuelve, hace unas resoluciones que los norteamericanos se quedan... Yo cuando esto lo cuento en una universidad norteamericana, alucinan. En alta mar, en donde supuestamente casi como que nadie es responsable de nada, pues el tribunal ha dicho, Italia es responsable de, aunque les ha salvado de ahogarse, aunque les ha dado mantas, aunque les ha dado agua, aunque los ha llevado. Esto se resuelve en el 12, pero esto era pues en plena primavera árabe. Los ha llevado a un lugar donde no pueden solicitar asilo, donde van a sufrir tratos inhumanos o degradantes contraviniendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y donde hay un riesgo de que sean devueltos, llamamos refoulement indirecto, devolución indirecta, eran somalíes e eritreos.
no venían de Canadá. Y la otra cuestión, y lo dejo ahí, es la del tercer país seguro. Vamos a ver. El plan con Turquía está basado, aunque no lo digan, en que lo están considerando país seguro. Y para mí, no estoy tan convencida, iba a decir segura, de que sea país seguro según para quién. ¿Y qué es ser país seguro? Y lo dejo porque dejé esta pregunta al principio por contestar. ¿Qué es ser país seguro? Pues esto nos lo hemos inventado en la Unión Europea. ¿Por qué? Para no en el fondo, para no dar refugio a todos los que entren en Europa, porque Europa es la primera zona del mundo en según qué, en muchas cosas, ¿verdad? Desde luego el primer mercado, la segunda moneda, en derechos sociales la primera zona del mundo, lo hemos visto ahora en el aniversario de los tratados y tal. Bueno. Entonces nos hemos inventado país seguro porque ciertamente el derecho internacional no nos obliga a recibir a quienes han pasado por un país donde han podido pedir protección y no lo han hecho porque preferían ir a otra zona mejor, así porque estamos fuera de tiempo. Pero la Unión Europea, además de la Carta de Derechos Fundamentales, que da derecho al asilo, en las directivas, reglamentos y decisiones que desarrolla el derecho de asilo, artículo 38 de la Directiva de Procedimientos, ahora se está cambiando todo, pero mientras no se cambie, sigue en vigor, dice que para que un país sea seguro, tiene que haber una protección absoluta contra el refoulement directo e indirecto, es decir, que no vas a ser torturado ni perseguido en el país al que te devuelven, refoulement directo, pero que ese país que no te tortura, ni te persigue, ni te castra, ni te mata, no te va a devolver a un país donde tu integridad y tal es ese refoulement indirecto que en IRSI jamás se ponía en cuestión porque eran somalíes y eritreos las personas que fueron devueltas a Libia. Derecho a obtener una protección in accordance with, que luego lo hemos... Como la Comisión Europea quiere defender que Turquía es país seguro, y el Consejo Europeo también, y los Estados también, porque el artículo 38 de la Directiva de Procedimientos no obliga a que el país seguro te dé la protección de la Convención de Naciones Unidas, porque, por ejemplo, Turquía tiene una reserva a la Convención de Naciones Unidas sobre los refugiados por la que solo refugia a europeos, una del año de la pera. Por tanto, ya habíamos acabado. Si solo refugia a europeos, pues ¿qué país seguro va a ser? Pero es que el artículo 38 no dice the protection of the Geneva Convention, dice in accordance with, de acuerdo con, lo hemos entendido como similar a, parecida a, que le proteja más o menos, bueno. En Turquía no hay refugio, porque tienen una reserva general a la Convención de Ginebra. Tienen una ley de protección temporal, o sea, los tienen, los tratan como pueden, ahora los tratan mejor por el dinero europeo, digo, y hubo acusaciones muy fuertes el año pasado de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch que estaban devolviendo gente en la frontera a Siria, pero hace un año, y mira que yo cotilleo mucho esas organizaciones no gubernamentales internacionales, parece que Turquía no, en estos, desde que está este tratado en vigor, esta declaración no ha devuelto, pero en fin, el artículo 38 dice otra cosa, para que veamos por qué vienen mis dudas de si se están vulnerando derechos humanos, no solo en el acuerdo con Turquía, sino en todo en lo que en este pacto global, a medida con cada uno, pueda replicarse del acuerdo con Turquía y hacerse mal. Se puede hacer bien, pero yo tengo que meter un poco el dedo en la llaga, porque si no, ¿a qué vengo? Entonces, conexión, derechos humanos garantizados, se especifica. Salud, escuela, por ejemplo, Turquía, para que se pudiera hacer la declaración, ha tenido que comprometerse a escolarizar a los niños con dinero europeo, ha tenido que comprometerse a dar acceso al mercado laboral a esos acogidos o refugiados temporales, que no lo tenía antes del acuerdo.
Otra cosa, otro requisito del 38 europeo, de la Directiva de Procedimientos, que el refugiado devuelto tenga alguna conexión con ese país. Pues que no haya pasado solo en tránsito, así sino pues que haya estado un tiempo, que, en fin, eso habría que interpretarlo. Y que desde luego la decisión sobre si un país es seguro se haga individualmente, porque el mismo país puede ser seguro para una persona y no seguro para otra. Bueno, les dejo al final que la Corte de Apelación griega ha dicho que Turquía, el 17 de mayo del 16, no era país seguro para, en ese caso eran 3 sirios, y por eso, a partir de esa decisión de la Corte de Apelación griega, no está funcionando el 1 por 1, digo, porque no funciona recíprocamente. Estamos reasentando a sirios desde Turquía, cada estado los que quiere, porque el reasentamiento, así como la reubicación desde Grecia e Italia es obligatoria, el reasentamiento es voluntario, ¿no? Bueno, pues aquí lo que quiero dejar ver es que me gustaría iniciar un pequeño debate sobre esto que está haciendo Europa, lo está haciendo bien, mal o regular. ¿Ustedes piensan efectivamente que algunos derechos humanos están en riesgo? ¿Lo que pasó en Hirsi Hamá puede volver a pasar? Porque la Corte ya ha dicho que eso es... Bueno, por supuesto se me ha olvidado hablar de estaba detrás, de las devoluciones colectivas. Las devoluciones colectivas están prohibidas, absolutamente prohibidas. Y también de inmigrantes. La diferencia con las colectivas es que el refoulement es solo para las personas refugiados o asimilables. Tú a un inmigrante irregular, claro que lo puedes devolver, si no, apaga y vámonos. Ahora, las devoluciones colectivas de inmigrantes están prohibidas, porque tú tienes que al inmigrante saber exactamente si tiene una causa humanitaria, si su país le va a recibir, etcétera, aunque no sea un refugiado ni una figura similar. No vais a venir a ningún máster, a ningún curso de mi universidad ni de otra donde yo doy clase, porque veis que me gusta explicarlo todo, y entonces ahora ya sí os doy la palabra para que me preguntéis o no, o hagáis vuestros propios comentarios.